Dios les bendiga, mis amados. Estamos aquí regresando. No se olviden darle clic, suscribirse al canal para que reciban las notificaciones. Les dan clic a la campanita, quedan suscritos al canal, les llegan las notificaciones cuando subamos videos. Estamos haciendo una recopilación de estudios breves estudios para trabajar con personas que recién están conociendo al Señor. Con un toque evangelístico, no podía faltar, soy evangelista por llamado de Dios, para que aquellas personas que no conocen a Jesús puedan a través de esta palabra conocerle y saber qué es lo que tienen que hacer inmediatamente después de conocer a Jesús, de abrir su corazón y que Jesús entre en su vida. Entonces, saber cómo caminar. Hablábamos en las primeras lecciones que cada región, cada país tiene una constitución y los originarios de ese país se rigen por esa constitución para seguir las leyes y para vivir como debe ser, en paz, quieta y reposadamente, conforme nos dice la palabra de Dios. Cuando usted y yo abrimos nuestro corazón y le permitimos a Jesucristo que entre en nuestro corazón y le permitimos que Él nos enseñe, ¿por qué? Porque Jesús es un caballero. Él nunca va a entrar en un lugar donde no se le dé la bienvenida, donde no se le abran las puertas, donde se le pongan trabas. Ah, no, pero es que yo creo en Dios. Ah, no, pero es que yo creo así. Ah, no, pero es que es igual. Es que todos los caminos nos conducen a Dios. Cuando nosotros pensamos que abrimos nuestro corazón y estamos con todas esas ideas preconcebidas, entonces no estamos abriendo nuestro corazón. Estamos presentándole a Jesús una serie de objeciones para que Él vaya derribándola. No, Jesús es sencillo. El mensaje es sencillo. Jesús murió en la cruz. La peor muerte que puede usted imaginar. Y se entregó a sí mismo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo tenemos en Juan 3:16. ¿Y por qué Jesús se entregó? ¿Por qué no se entregó a otra persona? ¿Por qué los dos ladrones que estaban al lado de Jesús no hicieron lo mismo? ¿O no tuvieron ese mismo poder para perdonar pecados? Muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no conoció pecado. Los dos ladrones que estaban al lado de Jesús, que murieron también crucificados, que murieron en una muerte tan terrible, su muerte fue justificada por sus acciones. Entonces, en el último momento, uno de ellos se arrepiente y le dice: hey Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Le reconoció en su último momento. Y Jesús le perdonó y le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué no pudo ese ladrón, ese hombre, perdonar pecados? Porque Jesús no conoció pecado. Él, aun cuando se hizo hombre, no se dio a la tentación y al pecado. No conoció pecado, fue libre de pecado, entonces Él era el único que podía entregarse, ser el sacrificio perfecto, sin mancha, sin pecado, sin sombra, para que usted y yo podamos hoy decir: Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador, perdona mis pecados. El único que puede perdonar pecados se llama Jesucristo, porque es el único que no conoció pecado y se entregó a sí mismo a causa de nuestro pecado. Entonces, con este resumen, veíamos en nuestra primera parte, en mi identidad en Cristo, quiénes somos
como hijos de Dios, como nosotros debemos caminar como hijos de Dios. Ya no estamos bajo los rudimentos del mundo, ahora estamos bajo el amor y la gracia de Jesús. Pero entonces, ahora que yo soy hija de Dios, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué puedo yo darle a Dios si Dios lo tiene todo? Si es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ello hay y lo que está fuera de la tierra. Todo lo que hay en el universo fue creado por Él. ¿Qué le puedo yo dar? Si soy un simple pecador, si puedo darle algo, puedo darle mi corazón para que Él viva. Puedo darle mi obediencia. Puedo permitirle su amistad para conocerle. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Recuerden que estamos trabajando en el libro de Juan. El libro de Juan nos muestra a un Jesús muy versátil, diría yo. Nos muestra a ese Jesús que estuvo en Galilea, que llamó a sus discípulos, que se entregó en la cruz, que hizo milagros, que se dio a conocer como hombre, como profeta, como hijo de Dios, y que al final se entrega por amor a usted y por amor a mí. Capítulo 6 del Evangelio de Juan, del capítulo 6 al 9, 6 al 9, al capítulo 9, vamos a ver qué es lo que Dios quiere que hagamos. Capítulo 6, versículo 28. Esa misma pregunta se la hacían los discípulos. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesús les dice, no les dio Moisés el pan del cielo. No fue Moisés, fue Dios el que les dio el pan, no Moisés. Moisés fue un instrumento. Moisés era el instrumento de Dios. Pero en ese momento, Moisés no tuvo ninguna intervención. El pan cayó del cielo porque Dios bendijo a ese pueblo. Dios les dio de comer. Directamente Dios. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Cuando cae el maná, le da vida al pueblo de Israel. ¿Por qué le da vida? Porque tenían hambre. Porque no tenían nada que comer. Y si no comían, se iban a morir. Entonces Dios les envía maná del cielo para que ellos vivieran. Estamos hablando en la parte física. Jesús les está hablando en la parte espiritual, en esa parte donde Dios quiere hablarte hoy, a tu espíritu, no a tu conciencia, no a lo que a tu razonamiento, no, a tu espíritu. Porque Dios es espíritu y Él habla a nuestro espíritu. Aleluya. Los hombres le dicen, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Qué quiere decir esta palabra? Estas personas que vinieron detrás de Jesús son aquellos que vimos que Jesús los alimentaba. Jesús cuando estaba
predicando, la gente lo seguían por miles. Habían más de 5,000 personas que le habían seguido. Y la gente tenía hambre porque allá hacía varios días. Y los discípulos le dicen a Jesús, mira, esta gente tiene hambre y no hay pan en ninguna parte que alcance para darle de comer a todas estas personas. Y nosotros no tenemos dinero para darle de comer a todas estas personas. Entonces allí donde Jesús realiza el milagro de la alimentación de los 5,000. Donde hay un muchacho en el versículo 9, capítulo 6, le dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Era discípulo de Jesús, mas había incredulidad en él. Porque le dijo, bueno, aquí está un muchacho, tiene unos pececillos, 2 pececillos y 5 panes de cebada. Pero no dejó de dudar porque le dice, ¿y qué es esto para tantos? A veces a nosotros nos pasa eso. Nosotros decimos que creemos en Dios. Nosotros decimos que Dios es nuestro proveedor. Pero cuando llega el momento de la verdad, como dicen en mi país, cuando llega el momento de la chiquitica, dudamos. Pero aún cuando nosotros dudemos, Jesús muestra su poder. Y es allí donde Jesús les dice, recuéstenlo todos en la hierba. Tráiganme ese muchacho, tráiganme esos panes, aleluya. Tráiganme esos 2 pececillos. Y recuéstense, tranquilícense, tengan paz. No se preocupen que yo estoy aquí. Y si yo estoy aquí, ustedes no pasarán hambre. Si yo estoy aquí, ustedes no pasarán necesidad. Le dice Jesús. Estoy parafraseando las palabras de Jesús. Y dice el versículo 11 que Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Jesús no contó los panes. Él empezó a repartir. Él empezó a repartir. Por eso cuando nosotros esperamos algo de Jesús, no esperemos una fecha, no esperemos un momento, no esperemos una palabra, no. Esperemos a Jesús. Él va a obrar. Cuando Jesús actúa, Él no está contando los días, Él no está contando qué necesitas, Él no está contando cuánto necesitas. No, Jesús da, bendice, da y da. Entonces, ¿qué es lo que quiere Jesús de mí? Que yo crea. Eso es lo que Jesús quiere. Que yo ponga mi confianza en Él. Que yo no dude. Y aún cuando llegara a dudar, que recapacite y recuerde esta palabra, que Jesús es capaz de multiplicar los panes, de multiplicar las bendiciones, de producir y multiplicar de donde no hay. Jesús es el único que de la nada hizo todas las cosas. Jesús es Dios. Y Dios de la nada, con solo su palabra, hizo el universo y todo lo que en él hay. ¿No va a darte Jesús eso que tú le estás pidiendo? ¿Te imaginas tu petición delante del universo? ¿Y Dios lo hizo? Jesús solamente quiere que tú creas, que tú confíes. Jesús solamente espera que tú pongas y dispongas tu corazón para confiar en Él. ¿Qué quiere Dios de mí? Mi confianza. ¿Qué quiere Dios de mí? Mi obediencia. Versículo 40 de ese mismo capítulo 6 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús nos ofrece vida eterna. Jesús le dice a estas personas
que la voluntad de Dios es que todo aquel que ve al Hijo, que todo aquel que ve a Jesús, que todo aquel a quien se le presente Jesús, a través de una palabra, a través de esta palabra, a través de este video, a través de cualquiera que pueda presentarte a Jesús, crea. Eso es lo que Él pide. Solo creer. Solo creer. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz para perdón de los pecados, que es el único que puede perdonar nuestros pecados y que puede darnos vida eterna, entonces Jesús te da vida eterna. Y dice que nos resucitará en el día postrero. Más adelante hablaremos de este día postrero y hablaremos de la resurrección. Por ahora tenemos que concentrarnos en qué es lo que quiere Jesús de mí. ¿Por qué es que estamos hablando de este tema? ¿Qué quiere Jesús de mí? Porque yo supongo que usted, como yo, quiere seguir a Jesús. Y si yo quiero seguir a Jesús, quiero saber cómo seguirlo, qué hacer para seguirlo. Sus discípulos le preguntaban, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Hubo un joven rico que se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Y Jesús le respondió, vende todo lo que tienes y sígueme. El joven se rascó la cabeza, se dio media vuelta y se fue. No le cuadró. No le pareció vender sus posesiones para seguir a Jesús. Para él era más importante su riqueza que su salvación. ¿Qué es más importante para ti? ¿Lo que has creído hasta ahora o conocer a Jesús y que Jesús te dé vida eterna? Este es un llamado a reflexión. Yo no quiero faltarte al respeto con esto o que tú te sientas irrespetado o irrespetada con esta conversación, porque realmente es una conversación sobre Jesús. El único propósito es presentarte a Jesús conforme lo presentan las Escrituras, que son las que dan testimonio de Él, conforme Él dice en su palabra. Entonces, a muchos no les gustó esta respuesta de Jesús. Muchos se sintieron incómodos con la respuesta de Jesús. Había que creer, había que confiar. Muchos quizás pensaron, bueno, yo tengo toda una vida creyendo esto y no voy a cambiar ahora. Es tiempo, siempre, mientras haya un hálito de vida en nosotros, podemos cambiar, podemos aprender. Yo estoy agradecida de Dios porque cada día estoy aprendiendo. Mi mente está abierta a todo aprendizaje que me ayude a hacer mejor mi labor, que me ayude a crecer en el ministerio, a crecer como familia, a crecer en todas las áreas de mi vida. Capítulo 6, versículos 66 al 69, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Mucha gente escucha de Jesús, se emociona, hace la oración, están un tiempito allí, les gusta y se siente sabroso lo que sienten, está cómodo, es algo nuevo, es algo muy hermoso. Cuando nosotros nos entregamos a Jesús, es como cuando tú te enamoras, así. Es esas maripositas en el estómago. Así mismo pasa con Jesús.
Pero entonces, después que tú te enamoras y vas conociendo a la persona, oye, hay cosas que no te gustan. Y entonces esas cosas te van alejando. Y cuando llega un momento que ya no quieres estar con esa persona. Así mismo ocurre con muchas personas que llegan a los pies de Jesús y luego no les gustan las cosas o no les gusta o no quieren ser transformados y entonces se alejan. Y Jesús dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús no obliga a nadie, a nadie. Nosotros, los pastores, nos sentimos en la obligación de predicar esta palabra. ¿Por qué? Porque nos obliga la organización, porque nos obliga algún pastor, porque nos obliga la iglesia. No. Mi obligación, siento que es mi obligación, porque yo quiero que otras personas sientan esa maravillosa presencia que yo siento. Que otras personas puedan vivir estas experiencias de vivir una vida en Cristo Jesús. Una nueva vida en Cristo Jesús. No importa la edad que tengas. En Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Y Jesús, cuando alguien quiere alejarse, Jesús no lo retiene. No. Jesús le dijo a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Aquí no lo dice, pero yo lo parafraseo. La puerta está abierta si quieres salir. Pero si quieres quedarte, Jesús te va a bendecir. Entonces, Simón Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Dónde voy a ir? ¿A quién voy a acudir? Si el único que me ofrece palabra de vida eterna se llama Jesucristo. Es el único. Entonces, ¿a dónde yo voy a ir? Mejor me quedo aquí, a los pies de Jesús, aprendiendo de Él, siendo transformada por Él. Y un día, cuando ya yo no esté en este plano terrenal, voy a ir a los brazos de mi Señor. De eso no me cabe la menor duda. Los discípulos, estos discípulos, Pedro habló por ellos, dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando usted conoce a Jesús de esta manera, cuando usted reconoce a Jesús de esta manera, entonces no tiene para dónde ir. No hay otra cosa. No hay nada en este mundo que le ofrezca a una persona que creyó en Jesús algo mejor. No hay nada mejor. Solamente nuestra vida en Cristo. Hasta aquí, en esta primera lección que quiere Dios de mí, de esta segunda fase. No se olvide suscribirse al canal y pronto estaremos subiendo la próxima lección. Dios me los bendiga, Dios me les guarde. Y antes de irme, quiero hacer una oración. Si tú todavía no has abierto tu corazón a Jesús, te invito para que lo hagas ahora mismo. No tienes que hacer una oración elaborada. Orar es hablar con Dios. Es permitirle a Jesús que entre en tu corazón. Reconocer primero que somos pecadores. No hay uno solo bueno, ninguno. El único bueno es Dios. Todos somos pecadores. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gracia de Dios. Entonces necesitamos a Jesús para que Jesús nos restituya a la gracia de Dios. Entonces, acompáñame a hacer esta breve oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que solamente tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, Señor Jesús, te ruego que perdones mis pecados. Abro mi corazón para que tú entres en él y me hagas una nueva criatura
y me des vida eterna. Gracias, Jesús, por tu perdón. Amén. Sencillo. Quiero hacer una oración por todos los que ven estas transmisiones. Estamos viviendo momentos críticos a nivel mundial, pero Jesús está presente. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Señor Jesús, te doy gracias. Te ruego, mi Rey, que bendigas a cada una de las personas que están viendo estos videos y a donde puedan llegar, Señor. Señor, te ruego por cada país, te ruego por todos y cada uno de los gobernantes, mi Señor. Que seas tú obrando en cada país, en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde.